Buen día, estudiantes del grado 10º, Colegio Portugal. Nos encontramos para una clase de ciencias sociales y el tema que nos corresponde es el socialismo. Un tema bastante controversial y que choca bastante con los intereses del sistema capitalista, que es pues prácticamente el sistema dominante de la ideología liberal que se ha impuesto. Pero lo vamos a analizar como un sistema ideológico de propuestas y con una visión propia del hombre y del Estado, que lógicamente pues tiene cosas interesantes y es bueno confrontar con la realidad política en la cual nos movemos para ver qué tan incoherente o insostenible puede ser. En la primera pregunta, ¿qué se puede afirmar en coherencia con la postura socialista? El tema nos está hablando de que es una doctrina o práctica social que promueve la posesión pública de los medios de producción. Pues prácticamente los medios de producción son aquellos que permiten obtener las ganancias de las cuales pues resultan los sueldos con los cuales pues nos mantenemos dentro de un sistema económico. El socialismo puede ser no estatal mediante la propiedad comunitaria en un término amplio, o estatal cuando se habla de la nacionalización, empresas que le pertenecen al Estado. En ese sentido, ¿qué se puede afirmar en coherencia con la postura socialista? Pues tenemos que pensar en lo que sucede con los medios de producción y quién se queda con la ganancia del trabajo, que es el que a fin de cuentas produce los beneficios. En la segunda pregunta, ¿qué consecuencias traería la democratización de las organizaciones y empresas? Entonces, pues, tenemos que aclarar que en los términos del modelo socialista, la forma como se gestionaría el control o el gobierno de las empresas es mediante consejos comunitarios o formas de organización colectiva de los trabajadores, lo cual implica, lógicamente, que haya un consejo directivo o un grupo de personas que estén encargadas de tomar las decisiones. En la tercera pregunta, ¿cuál es la esencia de la discusión entre socialismo y capitalismo? Bueno, lo hemos dicho desde el principio. Todo gira en torno a los medios de producción. ¿Quién es el dueño de los medios de producción? Porque es el trabajo el que genera la ganancia. Entonces, lo que propone el sistema socialista es que la distribución de la ganancia se dé entre los trabajadores y que no haya una mano fuerte que organiza y dirige y se queda con todo o casi todo, y a los trabajadores los mantiene dentro de un sistema de subsistencia. El sueldo o salario mínimo que nosotros conocemos, por lo menos en el sistema colombiano, pues implica un salario de subsistencia donde se da lo básico, de manera que prácticamente con mucho esfuerzo podría llegar algún día a tener algo propio, pero la realidad del salario es que nos mantenemos en una condición en la cual alcanza para servicios básicos, mercado, y ya prácticamente no hay manera de buscar algún día descansar de tanto trabajo para poder tener cierta solvencia y cierta estabilidad económica. Siempre tendría la obligación de mantenerse trabajando para poder subsistir o buscar otras entradas económicas. Acá aparece un término que es plusvalía. Plusvalía significa valor de más, ¿sí? Está relacionado con la ganancia y es ese precio que no se ve justificado dentro del concepto económico socialista. Pues el trabajo genera una ganancia, pero cuando las cosas se venden además de los gastos
propios de la producción y la mano de obra. Hay un concepto de los bienes que está relacionado, por ejemplo, con el tiempo que pueda durar estancado el producto sin venderse, pero aún así hay un precio más alto que sobrepasa cualquier estimación económica, ¿sí? Porque uno ante un producto puede pensar, bueno, yo fabrico, por ejemplo, empanadas y hago 100 y se venden 100 en el día, pues no hay ningún problema. Pero si yo fabrico zapatos y puedo mirar que en un mes puedo vender, pongamos 50 pares de zapatos y me van a quedar algunos que de pronto no se van a vender, pues ese stand de zapatos puede ser que algún día se vendan o puede ser que ya no se vendan. Entonces, al momento de generar el valor de esos zapatos, tengo que considerar eso que no se va a vender, porque pues, es lógico, ¿no? Es normal para mantener el negocio, pero en la plusvalía resulta que hay un valor de más que no está justificado de ninguna manera y hay alguien que se queda con ese valor de más, y eso es lo que se discute dentro del sistema socialista. ¿Para quién va a ser esa ganancia? Vamos a la cuarta pregunta. En la cuarta pregunta tenemos: ¿qué implica la abolición de la propiedad privada de los medios de producción? Cuando hablamos de medios de producción, estamos refiriéndonos a las empresas, fábricas o a la tierra como principal fuente de riqueza. ¿Qué implica la abolición de la propiedad privada de los medios de producción? ¿Sí? Entonces, dentro del sistema socialista se supone que abolir la propiedad privada es pasar esos bienes que generan riqueza a manos del Estado o al control de los trabajadores, para que ellos mismos decidan de qué manera invertir la riqueza que se genera. En la quinta pregunta, ¿cómo se entiende la alienación? Bueno, acá estamos dentro de un concepto marxista, donde se toma una palabra de origen latino para hablar de la condición en la que queda el hombre cuando no se le reconoce como tal. Entonces de ahí proviene la palabra aliens o alienígena. Cuando hablamos de alienígena es un ser desfigurado, una figura aparentemente humana o con ciertas características, pero que no se parece al hombre, está desfigurado. Entonces esa sería como la idea para buscar la definición o la manera de entender alienación. En la sexta pregunta, ¿cuál tesis se contrapone al control social de los medios de producción? Pues lógicamente acá tendremos que buscar una tesis que vaya a chocar directamente con los intereses socialistas. Eso quiere decir que la tesis que vamos a buscar sería una tesis relacionada con el modelo capitalista, donde se supone que las ganancias o los bienes, cuando se habla de per cápita, o sea, por cabeza, la ganancia individual genera un progreso que puede repercutir en el bien de los demás, que es la forma como se piensa desde el sistema capitalista. Si yo trabajo y tengo rentabilidad, tengo ganancia de mi labor, la riqueza personal puede jalonar a otras personas para que también haya un progreso económico para ellas. Esa es la tesis. Otra cosa es que miremos la realidad si funciona o no. Y en la última pregunta, ¿qué referencia el concepto horizontalidad? Acá tenemos que ser muy críticos al momento de analizar, porque la teoría marxista dice en la primera línea, la teoría marxista se construye en debate con el anarquismo, ¿sí? Y entonces dentro de esa consideración, bueno, el anarquismo es sin alguien que lo abarque todo, o sea, sin Estado, ¿sí? No se acepta el gobierno, no se acepta, al no aceptar el gobierno, no se acepta la ley, para que no haya confusión cuando estemos buscando la respuesta al concepto horizontalidad, porque lo vamos a definir de acuerdo a lo que está en el texto, ¿sí? No de acuerdo a lo que yo pueda pensar,
porque dentro de la lectura, al considerar la horizontalidad dentro del modelo anarquista, pues tendría que pensar en que si no existe gobierno, tampoco existe ley. Bueno, espero que tengan una excelente semana y un buen trabajo con este tema de ciencias sociales.